Buenas frikis de la fotografía. Vamos a empezar con el tutorial de capas. En este tutorial nos vamos a fijar sobre todo en esta zona de aquí y en estos botones de aquí, ¿vale? ¿Qué es una capa? Una capa es cada uno de los niveles que vamos a ir viendo y que vamos a poner sobre nuestra fotografía. Rápidamente, para crear una capa podemos clicar aquí. ¿Veis? Se ha creado capa 1, se crea encima. Pulsamos otra vez, capa 2, 3, 4, creamos todas las capas que queramos. Las capas, en un principio, no tienen ningún efecto, ¿vale? Para mostrar cómo funciona una capa, vamos a dejar una de ellas. Básicamente, imaginad que nosotros tenemos nuestra foto, una foto impresa encima de la mesa, y ahora mismo lo que hemos creado, esta capa, se asimilaría a un acetato, a un cristal transparente que está puesto encima. Lo que voy a hacer ahora mismo, voy a coger un pincel, el color que sea, en este caso un celestito ahí clarito, y con el pincel, bueno, me da exactamente igual. Voy a poner la opacidad al 100% para que se vea. Voy a pintar encima. Bien, pues lo que estoy haciendo, no estoy pintando sobre la fotografía, estoy pintando sobre ese cristal que hay encima de la fotografía, ¿vale? ¿Qué ventaja puede tener esto? Bueno, pues yo he pintado esto, y luego pongo otro cristal encima, pongo otra capa y pinto de otro color. ¿Vale? Y ahora creo otra capa, por ejemplo, pongo otro cristal y pinto de otro color. Vale. Si yo ahora quiero quitar la parte así gris, yo había dicho celestito, pero más bien es un gris. Esta parte de aquí, estas rayas que están en este sentido, de este color, si las quiero quitar, tendría que ir, si hubiera pintado directamente sobre la fotografía, tendría que ir Control Z, deshaciéndolo todo, hasta quitar estas líneas, ¿vale? Sin embargo, como lo tenemos por capas, puedo directamente ocultar esta capa y quitamos el efecto que haya pintado en esa capa, que luego la quiero volver a poner, la vuelvo a poner, que quiero aplicar un efecto solo sobre esa capa, puedo aplicar un efecto solo sobre esa capa. ¿Vale? O solo sobre esta. Y luego quitarla. O volverla a poner. O cambiarla de orden y ponerla encima. ¿Vale? Eso son las capas. Así funciona una capa. Pasa que esto así, a nivel práctico, ya le vamos viendo algunas ventajas, pero para una foto, bueno, ¿y para qué me sirve? Bueno, pues vamos a quitar estas de aquí. Me sirve porque yo no tengo por qué crear una capa vacía que se crea con este icono, sino que puedo crear una capa de cualquiera de estos tipos. Estos tipos de capas son los mismos efectos que teníamos en imagen, ajustes, ¿vale? Y podemos crear una capa con la mayoría de ellas. Si yo quiero crear una capa, pues de brillo y contraste, se me crea encima de la foto esta capa, ¿vale? Donde yo voy a aplicar un brillo y un contraste, el que yo quiera, ¿vale? Con la ventaja de que lo voy a poder desactivar cuando me dé la gana. Luego puedo utilizar una capa de tono y saturación.
para saturar aún más los colores o desaturarlos, porque me interesa. O simplemente, como ya vimos en su momento, podríamos elegir uno de los colores, magenta, y desaturar solamente los magentas, o saturarlos, o cambiarlos de color. O darle más, ¿no? O quitárselo. Y ahora decimos, vale, yo ahora he hecho todos estos cambios, pero quiero quitar el contraste que había metido antes. Pues los quito. Y ahora quiero quitar el tono de saturación, pues las quito. Y tengo la fotografía original. Para comparar, para lo que queramos, podemos cambiar el orden de las capas. En este caso no va a afectar mucho, ¿vale? Y puedo crear, pues, no sé, una capa de blanco y negro, ¿vale? Y luego arrepentirme y decidir que no me gusta en blanco y negro, aunque la verdad que está bastante mona, y quitarla, ¿vale? Ventaja, que si yo quiero quitar un cambio que hice al principio, lo puedo quitar sin deshacer todos los demás y volverlos a tener que hacer, sobre todo porque muchas veces no te va a quedar igual y es tiempo y es trabajo. Entonces, bueno, eso tiene grandes ventajas. Pero es que no contento con esto, las capas tienen una segunda parte maravillosa, que es la máscara de capa. Y aquí es donde viene lo que puede parecer un poco más lioso. ¿Cómo funciona la máscara de capa? Bueno, la máscara de capa, si nos acordamos del concepto de una capa es como un cristal, ¿vale? Imaginaos que en vez de un cristal es un acetato, ¿vale? Y ese acetato lo podemos recortar, de manera que si yo tengo un acetato que aplica un efecto, si lo recorto me podré quedar con unas partes sí y otras partes no, porque solamente quiero que ese efecto caiga sobre una parte de la foto. La forma más fácil de comprobarlo es con la capa de blanco y negro. Yo tengo esta capa de blanco y negro con estos efectos de cambios de blanco a negro, del rojo, amarillo, verde, tal. Pero yo utilizando esta parte de aquí, esto que está aquí seleccionado en blanco, ¿vale? Esto es la máscara de capa. La capa es la línea y lo blanco es la máscara de capa. Esta máscara de capa está al completo en blanco, es decir, que está afectando la capa de blanco y negro en la totalidad del encuadre. ¿Veis? Toda la foto es en blanco y negro. Si yo por el contrario esta máscara de capa la pongo en negra, eso quiere decir que no está afectando, en este caso, en la totalidad del encuadre de mi fotografía. He cambiado de la máscara de capa en blanco a la máscara de capa en negro con control I, que es invertir. ¿Vale? Al invertir el negro se pone blanco y al invertir el blanco se pone en negro. Por lo tanto, lo que aprendemos de esto es que cuando una parte de la máscara de capa está en blanco es porque el efecto de esa capa está afectando, y cuando está en negro es que no está afectando, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo la máscara de capa en blanco, pero no tiene por qué estar al completo en blanco. Yo puedo coger mi pincel y pintar en negro donde yo quiera. ¿Qué va a ocurrir? Que donde yo pinte en negro va a dejar de afectar la capa de blanco y negro, ¿vale? Pero cuidado, hay que pintar con el cuadro de la máscara de capa seleccionado. Tengo que seleccionar aquí, ¿vale? Si yo ahora pinto en negro, estoy pintando en negro con opacidad 100%. ¿Veis lo que pasa? Le voy a bajar un poco la dureza al pincel para que los bordes queden difuminados, ¿vale?
¿Estoy pintando en morado? No, no estoy pintando en morado, estoy pintando en negro. Pero estoy pintando en negro sobre la máscara de capa de la capa de blanco y negro. Y el fondo es así, es de este color. Por eso está quedando de este color. ¿Vale? Pero bueno, podemos pintar. ¿Veis? Aquí me he pasado, he pintado parte del pañuelo también. Pero bueno, como es un ejemplo, no pasa nada. Busco el pincel para ajustarme un poquito más a los bordes. ¿Veis? Aquí me he pasado un poquito. Entonces, como me he pasado y he pintado de negro, si quiero volver a la situación anterior, lo único que tengo que hacer es pintar de blanco. ¿Veis? Pinto de blanco, vuelvo a estar en blanco y negro. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Pinto de blanco y vuelve a estar en blanco y negro, porque le estoy diciendo a la máscara de capa, al pintar esto de blanco, que quiero que esto siga estando en blanco y negro. ¿Que quiero que los labios estén en color, en su color original? Pues pinto en negro. Al pintar en negro en la máscara de capa, le estoy diciendo que no quiero que haya efecto de blanco y negro donde estoy pintando. Vuelvo a repetir. Y dejo los labios del color que tiene la fotografía originalmente. Lo mismo puedo hacer con las uñas. ¿Vale? Entonces tengo... Ah, mira, me he dejado esto, que torpe. ¿Vale? No estoy trabajando mucha precisión. Si nos acercamos, vemos que me he metido en todos los filitos. Pero bueno, si te pasas, puedes pintar de blanco. Cuando paso de una zona a otra, pulso la tecla X para ir cambiando de aquí a aquí, ¿vale? Voy pulsando la tecla X para seleccionar lo que quiero. Quiero pintar de negro. Muchas veces te equivocas, le das a la X y pintas y quitas el efecto. Vuelves a darle a la X y pintas encima o le das control Z y vuelves atrás. ¿Vale? Bueno, creo que ha quedado bastante claro cómo es el efecto. El efecto de mi capa es de blanco y negro, efectivamente, pero solamente donde la máscara de capa es blanco. Si queremos ver la máscara de capa en tamaño real, pulsamos la tecla Alt y pulsamos sobre la máscara de capa. Y esta sería nuestra máscara de capa. Vemos que por aquí lo hemos dejado en blanco. Por aquí hay unas zonas que están en blanco. Esas zonas, al estar en blanco, deben estar en blanco y negro. Lo que pasa es que como está tan oscuro, al ojo no se nota. Nos podemos venir aquí, elegir nuestro pincel, el tamaño que queramos y pintar. Está en blanco seleccionado, lo cambio a negro, ¿ves? Y pinto y ya me aseguro que eso está negro como debe estar. ¿Vale? Veis que la selección no es muy definida, pero bueno, ahí está. Cuando volvemos aquí, el efecto que tenemos es el deseado. ¿Vale? Lo mismo podemos hacer con cualquier tipo de capa, con la de brillo y contraste, ¿vale? Podemos decir, bueno, pues yo quiero que haya contraste en todos lados, pero no quiero que haya contraste, ese contraste en la cara. Con mi pincel me voy a la máscara de capas de la capa de brillo y contraste y pinto de negro donde no quiero que afecte. ¿Veis? Y a lo mejor digo tampoco quiero que afecte por aquí,
este brazo, pero esto sí. ¿Vale? Entonces, bueno, hay partes que se mantienen iguales y otras partes que sí se ven afectadas por la capa de brillo y contraste. Pues así podemos aplicar cualquier efecto sobre nuestra fotografía, cualquiera de los que nos dan aquí opciones, y con la máscara de capa que traen unida, ¿vale? Podemos seleccionar las partes que queramos de ese efecto para que afecten en nuestra fotografía o no. Bien. ¿Cómo podemos utilizar también las máscaras de capas? Y las capas. Vamos a quitar estas opciones. Imaginad que la chica tiene marquitas en la cara. Esta foto ya está editada, pero bueno, a lo mejor queremos quitar determinadas arruguitas que puedan existir, ¿vale? Podemos quitarlas directamente sobre la fotografía, pero si después llevamos mucho trabajo y resulta que hay una parte que no nos ha quedado muy bien y ya hemos hecho muchas otras cosas después, no la vamos a poder editar. Entonces, lo más lógico es que tú crees una capa nueva, vacía, ¿vale? Elijas la herramienta que tú utilices para quitar unas marquitas de la piel. Yo utilizo esta y ahora hagas el proceso de quitar la marquita, ¿vale? Y lo haces sobre esta capa. De manera que si tú después quieres esta capa, a lo mejor la pones perfección de piel, ¿vale? En este caso, bueno, pues la hemos hecho así, ¿vale? Después seguimos haciendo trabajos y por último a lo mejor nos dice la modelo, pues es que a mí no me gusta que me hayas quitado un lunar. Después te vienes a tu proyecto, todo lo que tú hayas hecho, y dices, bueno, pues en perfección de piel, pues le vuelvo a dejar, la quito y vuelvo a dejar la fotografía como con su lunar y sus cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, quitar que la uña tiene vetas de lo que es la propia brocha del esmalte, ¿vale? Y luego podemos quitarlo y ponerlo, ¿vale? O si por cualquier motivo pintamos un maquillaje, imaginar que nos interesa resaltar cualquier cosa, pues yo puedo crear mi capa, elegir el color, el pincel, ¿vale? Y ahora me pongo a pintar, ¿vale? Como veréis, esto queda muy feo así, pero hay modos de fusión que ya lo veremos más adelante y hace que quede de una forma un poquito más disimulada, ¿no? Más acorde. Podemos pintar con diferentes opacidades, diferentes tamaños de pincel. Imaginad que esto es lo que queremos, ¿vale? Y ahora por aquí, pues estás pasado. Puedes coger y puedes borrar con la goma de borrar, ¿vale? O puedes crear una máscara de capa y quitar las partes que han afectado. Como por ejemplo vamos a hacer. En una máscara de capa tengo mi capa con la información de los amarillos estos de aquí abajo. Y una máscara de capa, ¿vale? Que yo voy a utilizar con el pincel. Voy a poner la opacidad al máximo. Y lo que voy a hacer es borrar algunas zonas para que no afecten en esa zona. No estoy borrando lo que yo he pintado originalmente, que sigue estando, sino que le estoy diciendo mediante una máscara de capa donde no quiero que afecte. ¿Vale? Esto es tan sencillo como si yo pinto una capa normal
pinto esta zona de aquí, así. Y ahora hago una máscara de capa y digo, aquí no quiero que afecte. No estoy borrando. No estoy borrando, estoy pintando de negro sobre la máscara de capa. ¿Qué diferencias hay entre pintar de negro sobre la máscara de capa para que la capa no afecte y borrar? La diferencia es que si yo cojo y ahora pinto de blanco, vuelvo a recuperar lo que había debajo. Sin embargo, si yo borro, después no tengo manera de recuperar lo que hay debajo. En este caso es fácil porque al fin y al cabo es coger el pincel, elegir el color que es, en la máscara, en este caso en la máscara, y pintar. ¿Sabéis qué pasa? Que lo que he hecho de borrar lo he hecho sobre la máscara de capa, no lo he hecho sobre la capa. De aquí, esto me sirve como ejemplo para que veáis que tienes que saber muy bien dónde estás pintando. Lo vuelvo a explicar de cero. La diferencia entre utilizar la máscara de capa o la goma de borrar es que si yo utilizo la máscara de capa, tengo mi pincel, la capa original era así, voy a borrar toda la máscara de capa para que no quede nada, ¿vale? La diferencia es que si yo tengo esta zona en verde y pinto de negro en una zona, ¿vale? Lo puedo recuperar después si pinto de blanco. Esa es la máscara de capa. A la hora de borrar, tengo que borrar sobre la capa, ¿vale? Porque si no, lo que estoy borrando es una máscara de capa y si no existe máscara de capa, no voy a borrar nada. Al yo borrar esto, ¿vale? Luego no lo puedo recuperar. Lo puedo recuperar pintando con el pincel otra vez en el mismo color, ¿vale? Aquí es fácil. Pero si yo lo que tengo es una capa con una cara de una persona o con algo que no es un color uniforme, si yo lo borro, después para recuperarlo es imposible. Por eso siempre, siempre, siempre utilizo, para borrar, utilizo las máscaras de capa. No es que borre, sino que deja de afectar la capa que sea. ¿Vale? Esta capa que es una tontería la voy a borrar. Por eso os recomiendo que no utilicéis la goma de borrar, salvo en situaciones concretas que yo no sé deciros ahora mismo ninguna, pero para quitar cosas yo lo que hago es una máscara de capa, de la capa de la que quiero quitar algo, y pintar de negro sobre lo que no quiero que afecte o que quiero que desaparezca. Imaginad que yo, no sé, he cogido y he pintado unas pestañas súper largas, ¿vale? Vamos a hacerlo. En mi capa voy a mostrar un color negro y voy a pintar unas pestañas. Y las pestañas son como las que tiene. Imaginaos, ¿no? Era bastante cutre. Que dejado un poquito, tampoco se nota tanto. Ya está bonito. Pero ahora no quiero que sean desiguales. Quiero que todas las pestañas sean de la misma longitud. Puedo borrar, pero si lo borro y después no quiero ese efecto, tengo que volver a pintar las pestañas. La opción que yo utilizaría sería crear una máscara de capa y digo, no quiero que afecte, es decir, quiero que desaparezcan, en este caso, las pestañas a una altura determinada. Bueno, pues voy a pintar de negro y voy a dejar todas las pestañas de la misma longitud. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, ¿no? Y ahora digo, no, quiero que afecte. Entonces hago un poquito, tampoco es tanto. Queda un poquito cutre. Pero si lo borro y después no quiero ese efecto, tengo que volver a pintar las pestañas. La opción que yo utilizaría sería crear una máscara de capa y digo, no quiero que afecte, es decir, quiero que desaparezcan, en este caso, las pestañas a una altura determinada. Bueno, pues voy a pintar de negro y voy a dejar todas las pestañas de la misma longitud. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, ¿no? Y ahora digo,
Vale, pero las del centro las voy a dejar un poquito más largas. Pues pinto de blanco. ¿Vale? Y puedo dejar las del centro un poquito más largas. Y ahora no, ahora esta no me gusta, pues pinto de negro. ¿Sabes? Y así podemos modificar una capa, volver a lo que ya estaba hecho, sin necesidad de volver a pintar. Simplemente pasando una pincelada, nada uniforme, nada controlada, ¿vale? Un trabajo muchísimo más sencillo que tener que pintar otra vez de cero, pues estas pestañas, ¿vale? Otra cosa que suelo utilizar mucho, y siempre utilizo las capas, es crear una capa. Para crear la capa, como lo voy a hacer, lo que voy a pulsar es la tecla Alt, a la vez que pulso este icono, ¿vale? Aquí en el modo lo pondremos en superponer y marcamos esto para que se rellene de un color neutro, ¿vale? Esto lo explicaré un poquito más adelante cuando explique el método de Dodge and Burn. Y voy a utilizar las herramientas de superponer, de sobreexponer y subexponer, ¿vale? Las dos. Las que estaban aquí, que yo había configurado con la O y con la K. Sobreexponer es para las luces, entonces yo pues la parte de las luces pues suelo hacer así, pinto, ¿vale? Y en la parte de las sombras pinto con la parte de las sombras. Esto es Dodge and Burn, pero ya lo explicaré más detenidamente. No tiene mucha más ciencia que esto que estoy haciendo. Pero a lo mejor al rato no me gusta, pues lo quito, ¿vale? Puedo ponerlo y quitarlo cuando quiera. Es otro ejemplo de lo que suelo utilizar yo, para lo que suelo utilizar las capas. ¿Para qué suelo utilizar las capas también? Pues, no sé, para licuar, por ejemplo, imaginar que llevo todo este trabajo hecho y ahora yo creo siempre una capa con todo el contenido anterior, que es Control Alt Shift E, ¿vale? Y en filtro, licuar, ¿vale? Voy a poner la super cinturita de avispa, ¿vale? Nada creíble, pero para que veáis un ejemplo, ¿no? Esto lo hace. Uy, magnífico, sigues trabajando, haces un montón de cosas y después te das cuenta que has editado eso demasiado. Pues lo quitas y vuelves al estado original. No hay ningún problema. Cosas interesantes también que tienen las capas. Pues, por ejemplo, imaginad que tenéis varias capas. Estas las voy a ir quitando, ¿vale? Para no tener lío. Voy a crear una capa de texto. Voy a poner aquí encima. ¿Vale? Voy a poner... A ver qué color le podemos poner. Con lo que se vea. Por ejemplo. Fashion. Muy bien. Y ahora, no sé, quiero aplicar un efecto de tono y saturación, ¿vale? Porque quiero que las letras estén más saturadas. Pero es que al aplicar tono y saturación me está saturando todo. Entonces, bueno, pues hago una máscara de capa para que me afecte solo sobre las letras. Pero es que entonces me puedo morir seleccionando esta. Selecciona la capa, crea la máscara. Hay una forma mucho más sencilla que es crear máscara de recorte. ¿Vale? Crear máscara de recorte, sale esta flechita aquí y el efecto se aplica solamente sobre la capa inmediatamente inferior, ¿vale? A la que está enlazada. Otra forma de hacer máscara de recorte es pulsar la tecla Alt y ponerte en la unión
de las dos capas. ¿Ves que esa flechita esa? Cuando la pulsas, se aplica. Se crea máscara de recorte sobre la capa de abajo. Entonces yo ahora lo que yo cambie aquí va a afectar solamente a la letra. Si yo cambio el tono, le va a cambiar el color, aunque en unas letras es fácil cambiar el color porque la propia capa de letras, ¿vale? Si la puedes modificar, le puedes cambiar el color aquí. Pero bueno, es un ejemplo. Puedes oscurecer, puedes aclarar, ¿vale? Puedes hacer todo lo que quieras de manera que no afectes a los demás. Esto es muy útil. Esto es muy útil porque tú puedes tener una, no sé, una capa de tono y saturación que afecte sobre una parte de la foto, otra que afecte sobre otra, y lo puedes aplicar con las máscaras de capa, o según tengas diferentes capas que tengan diferentes partes de la foto, puedes aplicar máscaras de recorte. Y poco más. Creo que está todo bastante claro. Si hay una capa que no tiene máscara de capa, la podemos crear aquí. Aquí o dentro del menú de capa. ¿Vale? Crear máscara de capa y la puedes crear o descubriéndolo todo o ocultándolo todo. Si le doy a ocultar todo, la de letras se me van a ir. Bueno, le pulso después en control I y se me crea otra vez en blanco, se me pone en blanco y volvemos a recuperar la información de esa capa. Puedo hacer, por ejemplo, sobre esta máscara de capa, yo puedo hacer perfectamente no solamente pintar con un pincel, sino que yo puedo hacer un degradado. Ese degradado, aunque tenga colores, en las máscaras de capas no se pinta en color, se pinta siempre en blanco y negro. Entonces me va a hacer un blanco y negro, lo podemos ver aquí, referido a estos colores que hay aquí. ¿Vale? Que quiero blanco y negro a secas, pues tengo que abrir esto, me vengo a mi blanco y negro normal, ¿vale? Ahí. Y pinto mi blanco y negro, ¿ves? Donde la máscara es negra, desaparece el efecto, y donde es blanca, vuelve a aparecer, ¿vale? A esta máscara de capa, ¿vale? En vez de utilizar la opacidad al 100% del degradado, puedo utilizar menos opacidad. Entonces cuando vuelvo a pintar, tengo que deshacer el efecto anterior, cuando esté todo en blanco, al 100%, y aquí no me desaparece del todo. ¿Por qué? Porque no es negro del todo, es gris. Lo mismo digo con un pincel. Tú en el pincel puedes pintar al 100%, ¿vale? Para que el efecto de tono y saturación, por ejemplo, que es algo que habíamos cambiado, afecta al 100%, pero a lo mejor no te interesa al 100%, te interesa un poquito menos, un 36%. Y lo puedes poner. Pintamos de blanco ahora por aquí y volvemos a recuperar los tonos morados. Si pintas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, llegarás al 100%. ¿Vale? Como veréis, sobre unas mismas letras hemos hecho un montón de cosas con las capas. Tenemos la capa de letras, sobre la capa de letras tenemos una máscara de capas para ocultarla o dejarla ver. La parte de la F queda más oculta y la parte de la N queda al 100%. ¿Vale? Pero es que después le hemos aplicado un tono y saturación solamente sobre esa capa, no sobre el fondo, y en el tono y saturación tenemos una máscara de capa que nos permite hacer pues estos cambios de color entre rosita y moradito, ¿vale? Porque estamos haciendo que afecte el tono y saturación o no, ¿vale? Recordamos que el efecto de tono y saturación en las letras eran rositas en un principio, pero las habíamos aclarado un poco, las habíamos oscurecido y ponerlas más moradas, las hemos ido cambiando con esta capa de tono y saturación, que si la quitamos, ¿ves? Se queda en rosa entera y lo único que nos queda es el efecto de esta máscara de degradado que le da ese efecto de desaparecer por aquí. Si no queremos que afecte la máscara, pero no queremos borrarla tampoco, podemos darle con el botón derecho, ¿vale? Y deshabilitamos la máscara de capa. Deshabilitarla sigue estando, seguimos teniendo la capa creada, ¿vale? Y la mantenemos aquí.
¿Para qué suelo utilizar yo mucho las máscaras de capa? Pues por ejemplo, imaginar que no tengo estas letras, lo vamos a quitar ya, y que tengo una capa de tono y saturación, ¿vale? Y lo que quiero es cambiar solamente el fondo, no solamente de saturación, sino también de tono, y que quede moradito, ¿vale? Bueno, pues yo lo que podría hacer sería una selección con la varita, va a ser complicado aquí, ¿vale? Porque hay muchos negros, se me va a mezclar todo, tal. Muchas selecciones. Ahí, me pasa por arriba y se me ha borrado. Tengo las letras de mi nombre por ahí en medio. ¿Vale? Yo creo que, bueno, más o menos. ¿Vale? Podríamos hacer el tema de perfeccionar el borde, pero como es un ejemplo, no nos vamos a comer mucho la cabeza. Está más o menos bien. ¿Vale? Podemos, una vez tenemos la selección hecha, ¿vale? En ese momento, cuando ya tenemos la selección hecha, si nosotros creamos una máscara de capa, en la capa que sea se nos va a crear con unas partes ocultas y unas partes vistas según esa selección. Y si creamos una capa nueva, imaginad que la capa de saturación no la tenemos. Hemos eliminado la capa de tono y saturación y hemos mantenido la selección, ¿no? Si yo ahora creo una capa de tono y saturación, esa capa se me va a crear, fijaos, con la selección que ya había hecho, voy a tener ya una máscara aquí, ¿vale? Es una selección súper definida y tal, no hemos perfeccionado los bordes, pero bueno, no está mal. Si yo ahora esa saturación o ese tono lo cambio, solamente me va a cambiar donde la máscara de capa está hecha. Le voy a dar un poco de saturación y le voy a dar por ahí donde más oscura. ¿Vale? Lo mismo podemos hacer, pues si teníamos nuestra selección hecha, pues en vez de tono y saturación lo podemos hacer con curvas, ¿vale? Y aclarar el fondo. Y se aclara solo el fondo. Cuanto mejor sea la selección, mejor será la definición en los bordes. Ahora porque estamos lejos, pero cuando nos acercamos vemos que está todo este problema, ¿vale? Recordamos que si nosotros le damos a lo de perfeccionar borde, voy a hacerlo solo por aquí, ¿vale? El borde queda mucho más definido y aplicando lo mismo de curvas y aclarando el fondo. Ahora fijaos que la definición no tiene nada que ver a como era antes, que sería algo así, a después de haber utilizado el perfeccionador de borde, el perfeccionar bordes este. ¿Vale? Muchísimo mejor. No os olvidéis de él. Vale, fijaos que mal ha hecho la definición aquí, ha hecho un acercamiento con la varita. Luego el perfeccionar borde es el que funciona bien para dejar la definición perfecta. Pero bueno, aquí estamos hablando de capas, no de perfeccionar borde y creo que ha quedado bastante claro. Evidentemente esto es un tema de nociones, vemos cómo funcionan las capas, vemos cómo funcionan las máscaras de capas, algunos usos, pero es ilimitado y Photoshop no sería lo mismo si no tuviera las capas. Photoshop empieza cuando aprendéis las capas, así que meterle caña a esto y el concepto de la máscara de capa tenerlo muy claro. Sobre todo, fijaos bien en esta parte de aquí. Mirad dónde está la selección. No es lo mismo estar seleccionado aquí que estar seleccionado aquí. Y no es lo mismo estar seleccionado en una capa que en su máscara de capa. ¿Vale? Si yo tengo una capa y esa capa tiene una máscara de capa, no es lo mismo estar aquí que aquí. Porque aquí estás cambiando el contenido.
Y aquí estás cambiando la máscara para que ese contenido afecte o no afecte, ¿vale? Por otro lado, cada capa, una vez que tiene el efecto hecho, tú puedes decidir la opacidad con la que quieres que afecte. Entonces, también va a cambiar el efecto de la propia capa según esa opacidad. Y además tenemos los modos de fusión. Los modos de fusión nos van a permitir conseguir efectos diferentes en cada una de las capas y cada uno tiene una forma de mezclar la capa que está seleccionada con todas las que tiene debajo. ¿Vale? Las capas funcionan hacia abajo. Es lo que os he explicado antes. Tú tienes una capa de fondo y encima vas poniendo cristales. Una capa intermedia no afecta sobre las superiores, afecta sobre las inferiores. Y el orden puede ser importante, ¿vale? No es lo mismo si yo pinto con un color, este no es este rojo, ¿no? Sobre esta capa, ¿vale? Cuidado donde iba a pintar aquí, no quiero pintar aquí, yo quería pintar en esta capa, lo voy a pintar así, ahí tiene muy poca opacidad. Y además no he pintado en el color que yo quería. He hecho rojo. Aquí. ¿Vale? Voy a pintar. Vale. Está así pintado. Porque está arriba del todo. Es rojo, no hay ningún efecto sobre ella. La máscara de capa está vacía, está blanca entera. Pero si yo esto lo cambio aquí, hay diferencias. Porque veis que aquí queda más claro y por aquí queda más claro que aquí. Ha cambiado ese rojo, ¿por qué? Porque el efecto de esta curva también está afectando sobre esta capa. Si luego al revés, será al contrario. ¿Ves? Solamente afecta, esto lo que estoy haciendo es oscurecer, ¿vale? Estamos así. Lo que estoy haciendo es oscurecer. Y oscurece solo la parte que queda en la selección de esta máscara. Si esta capa está por debajo, también le afectará, ¿vale? Y recordamos que si hacemos una máscara de recorte, solamente afectará a la del rojo, no afecta a la otra. ¿Ves? Esta solamente afecta al rojo, no afecta a nada más. ¿Por qué? Porque es de recorte. Si le quito ese efecto de recorte, va a afectar a todo, tanto al fondo, a la capa de fondo, como a la capa de la línea en rojo. ¿Vale? Cuidado con el orden, cuidado donde tenéis seleccionado. Si queréis crear una máscara de capas aquí, si queréis crear una capa es aquí. Estas son las capas de efectos, ¿vale? Y si queréis borrar alguna, la borráis aquí. También, pues, suprimir y se quita. Y la propia capa, pues, podéis cambiar la opacidad de la misma. Si la ponéis a 0%, no va a afectar nada. ¿Vale? Podéis tener una capa con una máscara de lo que tú quieras, pero si la opacidad de la capa está a 0%, no está afectando. Lo que no se me olvida nada, nada de lo básico. ¿Vale? Bueno, pues creo que poco más. Espero que os haya sido útil.